Mi hermano, feliz día del Señor a todos. Como siempre, un privilegio, un gozo y una gran responsabilidad estar aquí al frente. Alguien tan indigno como yo. Pero bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Bien, pues hoy vamos a regresar al Evangelio de Mateo, al capítulo 6 y al versículo 10. Llegamos hoy, así que les pido que me acompañen. Vamos a leer una vez más desde el versículo 9 al versículo 13. Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor: dice, vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, eterno y santo, oh Padre, Padre amado, Padre de gloria, Dios todopoderoso, guarda nuestros oídos, Señor, de la distracción. Guárdanos, Señor, guarda nuestro corazón de todo orgullo, mi Dios. Y nuestra mente, mi Dios, de resistir tu verdad. Oh Padre, háblanos. Tu pueblo escucha, mi Dios. Gobierna, mi Dios, este tiempo y haznos, mi Dios, rendirnos ante tu reino. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la Iglesia. Gracias por tu Hijo. En el nombre de tu Hijo amado y Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Bien, hermanos, hay momentos en la historia en los que un rey regresa a su reino después de una larga ausencia. Durante ese tiempo, otros han ocupado su trono, han impuesto sus leyes, han vivido como si el rey no existiera. Pero llega el día en que el verdadero rey vuelve, en que el verdadero rey regresa, y ese regreso no es negociable. Ese día, él regresa y el problema no es si el rey tiene autoridad. El problema es quién está dispuesto a rendirse ante ese rey. Desde hace unas semanas, y con toda la razón, detuvimos esta serie expositiva del Sermón del Monte y nos detuvimos para contemplar la gloria de la encarnación, estos días atrás, del mes de diciembre, para escuchar la promesa antigua de Génesis 3:15, para mirar al Hijo Eterno manifestándose en la historia y para recordar que el niño que nació para morir. Hemos contemplado al Cristo que vino humildemente, al Rey que entró en el mundo en un pesebre y que salió cargando una cruz. Pero hoy, hermanos, retomamos el camino, volvemos al monte, volvemos a las palabras del Rey, volvemos al corazón de la oración que Cristo enseñó a sus discípulos. Y lo hacemos no para repetir frases conocidas, sino para ser confrontados por una petición
peligrosa, muy peligrosa. Una petición que no se puede pronunciar sin consecuencias. Venga tu reino. Antes de avanzar, vamos a hacer un poco de memoria. Cuando Jesús nos enseñó a orar, comenzó rompiendo nuestros esquemas, si recuerdan los sermones anteriores. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí aprendimos que Dios no es Padre de todos en sentido redentor. Ahí aprendimos que no todos pueden llamarle Padre. También aprendimos que solo los que están en Cristo han sido adoptados. No todos, no hay un universalismo, no hay una salvación universal para todos. Y que ese Padre es cercano, es un Padre cercano, pero no común. No es cualquier Padre. Es íntimo, pero es majestuoso. Es Padre en los cielos, gobernando todo el universo. Luego, santificado sea tu nombre. Y ahí comprendimos algo devastador, hermano. Ahí comprendimos que la oración no comienza con nosotros, comienza con Dios. Ahí aprendimos que el centro no es nuestra necesidad, sino su gloria. Ahí aprendimos que no pedimos que Dios sea santo, Él ya lo es, sino que su nombre sea tratado como santo en nuestra vida. Que cada pensamiento, hermanos, que cada decisión, cada deseo sea un reflejo de su gloria. Y ahora, en el día de hoy, Jesús nos lleva un paso aún más profundo. En el día de hoy nos lleva a un paso más incómodo, más radical, hermano. Porque después de decir, reconozco quién eres y deseo que tu nombre sea glorificado, Cristo nos enseña a decir, venga tu reino. Y hermanos, no nos engañemos. Esta no es una frase poética, no es una frase bonita entre tantas, no es un adorno litúrgico, no es una expresión piadosa para sonar espirituales tampoco. Es una petición, hermanos, explosiva, una petición devastadora, porque cuando dices venga tu reino, cuando tú dices venga tu reino, estás diciendo al mismo tiempo mi reino debe caer. Cuando tú dices venga tu reino, estás diciendo mis derechos no gobiernan. Cuando tú dices mi hermano venga tu reino, estás diciendo que mis planes no son supremos, mi voluntad no es el centro. Venga tu reino. Tú gobiernas, tu reino gobierna mi vida, mis voluntades. Esta oración no puede pronunciarse con ligereza, hermano. Esta oración destrona ídolos. Esta oración mata el yo, mata tu yo, hermano. Esta oración separa a los verdaderos discípulos de los religiosos cómodos, de esos religiosos acomodados. Hoy no vamos a hablar de política, hoy no vamos a hablar de ideologías y tampoco vamos a hablar de reinos humanos. Hoy vamos a hablar del reino de Dios, hermano. Vamos a hablar de lo que es el reino de Dios, vamos a hablar de cómo vino, vamos a hablar de cómo avanza y vamos a hablar de lo que exige el reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios viene, hermano, algo siempre muere. Y la pregunta no es si el reino vendrá, la pregunta es ¿quién reina en ti hoy? Esa es la pregunta. ¿Quién reina en ti hoy? Y con esta pregunta abierta, con el corazón despierto, hermanos, y con la palabra delante de nosotros, ahora entremos juntos en esta petición que juzga toda una vida. Venga a tu reino. Y ahora sí, vamos a mi primer punto, que lo he llamado el reino de Dios, no una idea espiritual, sino un gobierno real. El reino de Dios, no una idea espiritual, sino un gobierno real. Hermanos, cuando Jesucristo coloca esta petición en los labios de sus discípulos, no está añadiendo una frase bonita a una oración ya conocida, no. Él está introduciendo una verdad que destruye el corazón natural del hombre.
Porque el problema del ser humano nunca ha sido la falta de religión. El problema del ser humano es la rebelión contra el gobierno de Dios. Ese es el punto central del problema del ser humano. Primero, vamos a ver el significado bíblico de reino. En la Escritura, la palabra reino, hermanos, no se refiere en primer lugar a un territorio físico, sino al ejercicio activo de la autoridad. Reino, hermanos, es gobierno, reino es dominio, reino es soberanía. Eso es reino. En el libro de los Salmos, en el Salmo 103, versículo 19, leemos: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Noten la contundencia del texto, hermanos. Dios no comparte su trono con nadie. Dios no negocia su autoridad. Y Dios no reina parcialmente. Dice, su reino domina sobre todo, sobre todo. Él reina sobre todo, hermanos. Quieran o no, crean o no crean, lo reconozcan o no. Él reina. En el libro de Daniel 4, versículo 35, capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie le dice a Dios qué hace o qué tiene que hacer. Nadie manipula la voluntad de Dios, hermanos. Nadie. Este es el Dios al que Jesús nos enseña a dirigirnos en oración. Un Dios soberano, un Dios majestuoso, un Dios que gobierna. Por tanto, cuando decimos venga tu reino, hermanos, no estamos pidiendo que Dios empiece a reinar, sino que su reino sea manifestado, que su reino sea reconocido, que su reino sea obedecido, hermanos. Comenzando por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Sproul lo expresó con una claridad implacable. Él dijo: decir que Dios es soberano es fácil. Ahora, vivir como si Él gobernara es lo que resulta insoportable para el pecador. Todo ser humano vive bajo un reino, hermanos. Todo ser humano vive bajo un reino. La Biblia no conoce una neutralidad espiritual. No existen personas en tierra de nadie. Dos reinos, un solo Señor, ninguna neutralidad. La Escritura no nos deja, hermanos, espacio para zonas grises. No existen territorios neutrales. No hay, como he dicho, tierra de nadie en ese universo moral. El apóstol Pablo nos lo declara con una claridad demoledora. Él dice en Colosenses, capítulo 1 y versículo 3, él dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí no hay matices, hermanos. Aquí no hay estados intermedios. Aquí no hay terceras opciones. Solo hay dos realidades espirituales: el dominio de las tinieblas o el reino del Hijo amado. Solo esas dos opciones. Todo ser humano, hermanos, vive bajo uno de estos dos reinos. La única pregunta es: ¿bajo cuál? Ahora bien, debemos entender algo con mucha claridad, con absoluta claridad. El dominio de las tinieblas no es uniforme en su manifestación, pero sí es uno solo en su naturaleza. En ese reino rebelde, el señorío se expresa de distintas formas. A veces gobierna el yo, a veces gobierna el pecado, otras veces gobierna la carne, otras veces gobierna Satanás. Pero todo en una misma naturaleza. Pero no nos equivoquemos, ahí no hay reino distinto, es el mismo reino. Una vez es la carne, una vez es el yo, pero el mismo, una vez es Satanás. No son alternativas neutrales.
son, digamos, expresiones diferentes del mismo dominio enemigo. El yo no es un reino autónomo, el pecado no es un reino independiente y Satanás no compite con el yo ni con la carne. Todo eso pertenece al mismo sistema de rebelión contra Dios, al mismo sistema. Efesios 2 del versículo 1 al 3 nos lo explica con mucha crudeza. Ahí dice, Efesios 2, versículo 1 al 3. Creo que no lo he puesto. Dice, andabais conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Luego dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Un solo curso, un solo dominio, hermanos. Un solo reino de tinieblas. Por eso Jesús puede decir con total autoridad, y aquí no como una figura retórica, sino como un principio absoluto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo un poco más abajo, 24, ninguno puede servir a dos señores. El contexto inmediato habla de Dios y la riqueza, sí. Muchos dirán, no, ahí está hablando de la riqueza. Pero el principio es un principio universal. El corazón humano solo puede tener un Señor, solamente uno. No puedes servir a Cristo y gobernarte a ti mismo, hermano. No puedes someterte al reino y vivir en autonomía. No puedes confesar a Jesús como Rey mientras obedeces al pecado. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. No importa cómo lo disfraces, no importa cuán religioso seas, tampoco importa cuántas palabras espirituales uses. Todos somos súbditos. Todos. La única pregunta es ¿de quién? ¿De quién eres súbdito? ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu reino? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿O Cristo reina? ¿O el reino de las tinieblas gobierna tu vida bajo alguna de esas múltiples máscaras que hemos comentado? Y aquí está lo más confrontativo de todo esto, hermanos. Muchas personas rechazan la idea de estar bajo Satanás, pero viven gobernadas por su yo, por su ego, por sus deseos, por su pecado no arrepentido, por su autosuficiencia. Muchos. Y Jesús dice que eso también es esclavitud. Juan 8:34 dice, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No existe un cristiano neutral. No existe el no soy de Cristo, pero tampoco del diablo. Eso no existe, hermano. Eso no existe en la Biblia. Mateo, capítulo 12, verso 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. No hay un término medio. O estás bajo el reino que desciende del cielo, o permaneces bajo el dominio que arrastra al infierno. No hay término medio, no hay pausa, no hay tregua. Y por eso cuando oramos, venga tu reino, hermano, no estamos pronunciando una frase poética. Estamos clamando por un cambio de ese dominio, por un cambio de dominio, hermano. Estamos confesando que fuera del señorío de Cristo, todo, absolutamente todo es esclavitud. Fuera de Cristo, todo es esclavitud. Y estamos declarando, hermanos, delante del cielo y de la tierra, que solo hay un rey que debe gobernar nuestras vidas. Un único rey. Un único rey digno, hermano. El gran conflicto del corazón humano es resistirse al rey. Ese es el gran conflicto. Resistirse al único rey digno. Aquí es donde esta petición se vuelve peligrosa. Justamente aquí. Porque el corazón caído no odia a Dios como idea. Odia a Dios como autoridad, como rey, como Señor. Lucas, capítulo 19, versículo 14, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ese, hermanos, es el grito del corazón natural.
Ese. Queremos a Dios como ayudador, queremos a Dios como proveedor, lo queremos como consolador, incluso como salvador, pero no como un rey absoluto. No lo queremos gobernando nuestra vida. Paul Washer lo dijo de una manera inolvidable. Él dijo: la mayor evidencia de un falso convertido no es que peque, sino que nunca se ha rendido. Nunca se ha rendido a ese rey digno, único digno rey. Quieren perdón sin arrepentimiento, quieren gracia sin obediencia, quieren cielo sin santidad, salvación sin señorío. Pero hermanos, el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no funciona así. Venga tu reino es una petición de rendición total. Rendición total. Cuando Jesús nos enseña a orar de este modo, Él nos está enseñando a pedir tres cosas. Nos está enseñando a pedir tres cosas simultáneamente. Él nos está, en primer lugar, que el reino gobierne nuestro corazón. Que ese reino gobierne nuestro corazón. El primer territorio que debe ser conquistado no es el mundo, hermano. El primer territorio que debe ser conquistado es tu corazón. Proverbios 4, versículo 23, ¿qué es lo que dice? Todos lo conocemos. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Cada día, hermanos, el corazón humano quiere sentarse al trono. Cada día el corazón humano quiere usurpar un trono que no le corresponde. Nuestro propio corazón quiere decidir lo que es bueno. Nuestro corazón quiere justificar lo que le conviene a tu propio corazón. Engañoso. Quiere rechazar lo que incomoda. Pero en contraste, decir venga a tu reino es decir: Señor, destrona mi orgullo. Señor, mata mi yo. Señor, gobierna mis deseos. Reina donde yo me resisto. Eso es decir venga a tu reino, hermano. Y eso duele. Eso duele porque mata el yo. Pero eso es el verdadero cristianismo. Y duele. En segundo lugar, que el reino gobierne mi vida cotidiana, mi hermano. El reino no se queda aquí en el culto de domingo. Aquí no se queda. El reino entra. El reino entra en tu casa, entra en tu hogar, entra en tu matrimonio. El reino entra en la crianza de tus hijos. El reino entra en el dinero, en cómo administras tu economía. El reino entra en tu lengua, en las palabras que salen de tu... Entra en tu agenda, en tu calendario. El reino entra en cada parte de tu vida. Mira lo que dice Josué, en Josué 24, versículo 15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí la oración, hermanos, deja de ser teórica y se vuelve incómoda, porque nos obliga... Es que nos obliga a preguntar: ¿quién gobierna mis decisiones? ¿Quién está gobernando? ¿Quién gobierna mi carácter? ¿Quién gobierna mis prioridades? El reino se nota cuando Cristo manda, hermano. El reino se nota, se hace visible, se hace evidente en nuestras vidas cuando es Cristo quien gobierna nuestra vida. Y en tercer lugar, que el reino avance en el mundo. Esta oración no es una oración individualista, no es una oración personal nuestra para nosotros solos. Cuando oramos venga a tu reino, estamos clamando por la conversión de los perdidos. Cuando nosotros oramos venga a tu reino, estamos clamando por la santificación de la iglesia. Cuando oramos venga a tu reino, clamamos por la derrota del pecado y clamamos por la exaltación de Cristo, hermano. Todo eso en esas tres palabras: venga tu reino. Hechos de los Apóstoles dice en el versículo 20, capítulo 19, versículo 20, dice: así crecía
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, cuando el reino avanza, ídolos caen, pecadores despiertan, falsos creyentes se incomodan, son confrontados y la palabra prevalece, hermano. El reino es el tema central del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Jesús comenzó su ministerio proclamando el reino. Recuerden qué dice Mateo 4, versículo 17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo cerró declarando su autoridad absoluta. Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no vino a negociar, Él vino a reinar, hermano. Nuestro Señor vino a reinar. Calvino lo expresó de esta manera y dijo: Cristo no puede ser dividido. O es Señor de todo, o no es Señor en absoluto. Y ya te digo yo, hermano, que es Señor de todo. Aunque el mundo no lo vea, es Señor de todo. Aquí, hermanos, vemos una aplicación directa para nosotros, directa para nuestra alma. El texto nos mira a los ojos, el texto te mira de frente a los ojos, hermano. Decir: venga tu reino mientras vives gobernándote a ti mismo es una contradicción espiritual. Si tú dices: venga tu reino, y quien gobiernas eres tú, te estás contradiciendo. No es una oración neutra, es una oración que te juzga. Te juzga, porque si el reino viene, algo tiene que caer. Y lo primero que cae no es el mundo, lo primero que cae eres tú. Eres tú. Ya hemos visto que el reino de Dios no es una idea. Hemos visto que el reino de Dios tampoco es una emoción y no es una metáfora, es un gobierno real. El reino de Dios es real y por eso, precisamente, esta petición no es segura, es peligrosa, como decía antes, porque ahora debemos enfrentar, hermanos, una verdad más dura todavía. Y es que muchos pronuncian esta oración, la pronuncian muchísimos, pero no quieren lo que esta oración implica. No lo quieren. Y eso es lo que me lleva a mí directamente al segundo movimiento del sermón, mi punto número 2. Venga tu reino es una petición peligrosa. Si en el primer punto hemos visto qué es el reino, ahora debemos enfrentar una realidad incómoda. No todos los que pronuncian esta oración desean realmente lo que están pidiendo. Esta petición es peligrosa porque expone el corazón, hermano. Esta oración es peligrosa porque revela motivaciones ocultas y desenmascara una fe meramente verbal, externa, hipócrita. Primero, es peligrosa porque confronta la falsa conversión. En primer lugar, es peligrosa porque confronta esa falsa conversión. Muchos oran, pero realmente no se han rendido. Muchos dicen Señor, pero no obedecen. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero rechazan su señorío. Jesús lo dijo con una claridad aterradora en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os estoy diciendo que hagáis? Este versículo, hermano, debería producir un silencio total en la iglesia. Porque demuestra que se puede usar vocabulario correcto, podemos usar la oración correcta, se puede pertenecer al contexto correcto y aún así vivir en rebelión. Aún así vivir rebeldes ante nuestro Dios. Si dices venga tu reino mientras Cristo no gobierna tu vida, estás usurpando el lenguaje del cielo con un corazón que aún no se ha rendido. Estás usurpando
el lenguaje del cielo, con un corazón que no se ha rendido. Otra vez Paul Washer lo expresó de forma brutalmente honesta y dice, muchos no han sido convertidos, solo han sido convencidos de que el infierno es incómodo. La falsa conversión quiere, hermano, los beneficios del reino, pero no quiere someterse al rey de ese reino. En segundo lugar, es peligrosa porque exige la muerte del yo. Exige la muerte del yo, hermano. El reino de Dios no se añade a nuestra vida. No es un añadido, no es un complemento más en nuestra vida, no. El reino de Dios la reemplaza. Reemplaza tu vida. No se acomoda a tu ego. Lo que hace es crucificar tu ego. Eso es lo que hace el reino de Dios cuando llega a tu vida. Evangelio de Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23 dice lo siguiente, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo, hermano, no es una metáfora. Negarse a uno mismo es una sentencia de muerte contra tu autonomía. Decir venga tu reino implica decir no gobiernan mis emociones. Venga tu reino es decir no gobiernan mis deseos, no gobierna mi agenda, no gobierna mi comodidad. Gobiernas tú, mi rey. Implica aceptar que Cristo tiene derecho absoluto sobre todo. Eso implica decir venga tu reino. Cristo, dominio absoluto sobre toda tu vida, hermano. Sobre todo lo que hago, sobre todo lo que pienso, sobre todo lo que deseo, sobre todo lo que planifico, sobre todo lo que hablo, sobre todo lo que santifico y sobre todo lo que sacrifico y sobre toda mi vida. Sobre todo, hermano. Martin Lloyd-Jones lo dijo de esta manera. Dijo, el verdadero cristiano no pregunta cuánto puedo hacer sin pecar, sino cómo puedo agradar al Rey. Esta oración es peligrosa porque no te deja intacto, hermano. No nos deja intactos. Lo que hace es que nos rompe o nos revela. Pero no te quedas igual, no te quedas intacto. Y es peligrosa porque confronta el cristianismo cómodo. Vivimos en una época que ama, yo diría, un Cristo terapéutico. Un Cristo que consuela, un Cristo que anima, que ayuda, un Cristo que mejora tu autoestima, pero no un Cristo que gobierna, sobre todo. Sin embargo, el Cristo bíblico no se ofrece como ese complemento emocional. El Cristo bíblico se ofrece como ese Rey soberano, hermano. Apocalipsis 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y aleluya. Este Cristo, hermanos, no pide permiso. Este Cristo no negocia los términos, no adapta su reino a nuestra cultura. Decir venga tu reino es pedir que Cristo reine aunque eso incomode, aunque eso confronte y aunque eso te quite cosas. Calvino fue totalmente tajante. Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Y cada ídolo que Cristo destrona, hermano, duele. Duele. Es un ídolo. Lo adoramos. Entonces nos duele. Y es peligrosa porque implica juicio antes que consuelo. Esta oración, mis hermanos, no empieza consolando. Esta oración, venga tu reino, empieza juzgando. Porque antes de pedir, danos hoy el pan de cada día, debemos decir, venga tu reino. Es decir, gobierna antes de proveer. Eso invierte completamente nuestra lógica. La oración del reino no pregunta, ¿qué necesito yo? Sino, ¿quién gobierna aquí?
¿Quién está gobernando aquí? Y esa pregunta revela realmente, lo que está revelando es realmente si quieres a Dios o solo quieres disfrutar de sus beneficios. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Al Dios que gobierna o disfrutar de esos beneficios que Dios ofrece? Recuerde Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermano, no hay entrada al reino sin rendición al Rey. No la hay. Ahora te pregunto, ¿te atreves a orar esto con honestidad? ¿Te atreves a orar, venga a tu reino, con honestidad? Detengámonos aquí un momento, hermano. No recites esta oración, examínate con ella. Examínate, pregúntate delante de Dios, ¿hay áreas de mi vida donde Cristo no reina? ¿Hay pecados que no quiero soltar? ¿Hay decisiones que tomo sin consultar su palabra? Seguro que muchas. ¿Estoy dispuesto a perder lo que sea necesario para que Él gobierne? Aunque me duela. Porque esta oración no es segura. Esta oración es una oración, una petición que destruye los tronos falsos, hermano. Y por eso muchos la dicen, pero muy pocos la viven realmente. Hemos visto que esta oración no es neutra. Hemos visto que esta oración no es cómoda y que no es una oración inofensiva. Es peligrosa porque exige rendición, mis hermanos. Pero ahora debemos ir un paso más allá, debemos ir más lejos todavía. Porque alguien podría preguntar, vale, pero ¿cómo puede venir este reino? ¿Dónde se manifestó? ¿Quién lo inauguró? Y son esas preguntas las que nos llevan a mi tercer y último punto. A mi tercer y último movimiento del sermón, donde todo converge. Y mi tercer punto lo he llamado: el reino ya vino en Cristo y aún viene en gloria. Si hasta ahora esta petición nos ha incomodado, hermanos, si nos ha expuesto, si ha removido el trono del yo, ahora debemos mirar dónde y cómo ese reino se ha manifestado. Porque el reino de Dios no es una utopía futura desconectada de la historia. El reino ya irrumpió en el tiempo. El reino, en primer lugar, el reino vino cuando el Rey vino. Jesús no habló del reino como una teoría. Él lo anunció como una realidad presente ya. Marcos 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Noten la secuencia. El reino se acerca y noten la respuesta. Y la respuesta es arrepentimiento. ¿Y el medio cuál es? El Evangelio. Notan la secuencia. El reino no viene con reformas morales. No viene con esfuerzo humano. El reino no viene con religión, hermano. ¿Viene con quién? Con Cristo. El reino viene con Cristo. Donde Cristo reina, el reino entra. Donde Cristo reina, el reino se establece. Y es por eso que Jesús pudo decir en Lucas, capítulo 11, versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando Cristo perdona pecadores, cuando Cristo libera cautivos, cuando restaura vidas rotas, cuando derrota al pecado, el reino está avanzando, hermano. En segundo lugar, el reino fue asegurado en la cruz. Fue asegurado en la cruz. Y aquí debemos detenernos, hermano, porque muchos quieren un reino sin cruz. Muchos quieren un reino sin sangre. Muchos quieren un reino sin juicio. Pero el reino de Dios se estableció definitivamente en el Calvario. Ahí se estableció de manera definitiva. En la cruz el pecado fue juzgado. En la cruz Satanás fue derrotado. En la cruz del Calvario la justicia fue satisfecha. Y en la cruz del Calvario
el derecho de Cristo a reinar fue proclamado en la cruz del Calvario, hermano. Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía derrota, hermano, fue coronación. Aquello que parecía debilidad, fue victoria. El rey conquistó su reino no con ejércitos, sino entregando su propia vida. Así conquistó el reino. Otra vez Calvino lo expresó de esta manera. Cristo reinó desde la cruz porque allí sometió todo poder que se oponía a Dios. Por eso cuando decimos, venga tu reino, mis hermanos, no pedimos algo incierto. Cuando decimos, venga tu reino, pedimos la manifestación de una victoria ya ganada. Y en tercer lugar, el reino crece ahora, aunque no siempre se vea. Pero el reino crece, continúa creciendo, el reino continúa avanzando. El reino no avanza con espectáculos, el reino avanza como una semilla. Y para ello podemos ir a Mateo 13, versículos 31 y 32. Nuestro Señor Jesucristo, con esta parábola, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hermanos, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es silencioso, es progresivo, es imparable. Como una semilla, como una pequeña semilla, que de manera progresiva va creciendo en silencio y que nadie lo para y que se hace el mayor de los árboles. El mundo puede ignorarlo, el mundo puede burlarse, puede decir que estamos locos, que somos unos necios, o puede oponerse, pero el reino, hay algo que es totalmente seguro, que el reino crece. Cada vez que un pecador se arrepiente, hermano, el reino crece. Cada vez que un creyente muere a sí mismo, el reino crece. O cada vez que Cristo es obedecido, el reino crece, hermano. No deja de crecer. Hechos de los Apóstoles 19, versículo 20, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, cuando oras venga tu reino, estás pidiendo que Dios haga su obra, aunque no la controles y aunque no la entiendas completamente. Que haga su obra en ti. Que obre, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas. En cuarto lugar, el reino, hermano, vendrá en gloria definitiva. El reino no solo vino, sino que vendrá. La historia no termina con la iglesia luchando. La historia termina con el rey regresando en gloria. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese día, hermano, ese día no habrá apelaciones, ese día no habrá excusas y no habrá neutralidad, mi amigo. Toda rodilla se doblará, toda, y toda lengua, toda, lo confesará. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La única pregunta que te queda ahora por hacerte, mi amigo, es simple. ¿Lo harás ahora, esa confesión, lo harás ahora por gracia o lo harás después por juicio?
Lo harás por gracia, ahora o después por juicio, porque toda rodilla y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Tenlo por seguro. Y permítanme hablar con la mayor claridad posible, no como expositor, ni mucho menos como un teólogo, sino como un hombre que será también juzgado. Tú puedes pronunciar esta oración toda tu vida, todos los días, todas las noches, y sin embargo jamás haberla vivido. Puedes decir venga a tu reino mientras tú estás gobernando tu pecado. Y no es el rey, el único digno quien gobierna tu vida. Puedes decir venga a tu reino mientras justificas tu rebeldía. Puedes decir venga a tu reino mientras postergas tu rendición al rey. Pero escucha bien, el reino de Dios vendrá contigo o sin ti, pero vendrá. Cristo reinará, eso ten la total seguridad. Cristo reinará. La única cuestión aquí y la única cuestión que te importa es si lo hará como tu Salvador o lo hará como tu juez. Hoy es día de gracia, mi amigo. Hoy el Rey extiende su misericordia. Todavía está reteniendo su justicia, su santa ira. Está extendiendo su misericordia. Hoy te llama al arrepentimiento. Él no te pide perfección. Él te pide rendición. Que te rindas a Él. No te pide méritos, te pide que sueltes el trono que has usurpado. Eso te pide. El trono que solamente le corresponde a Él. No te pide que limpies tu vida. Te pide que vengas a Él tal como estás. Pero no vengas fingiendo. No vengas siendo un hipócrita. No vengas negociando. No vengas posponiendo. Wasser lo dijo de esta manera. Dijo, no te preguntes si alguna vez aceptaste a Cristo. Pregúntate si Cristo te ha aceptado a ti como súbdito de su reino. Así que hoy delante de Dios, mi amigo, la oración es larga, es muy cortita, muy simple, es eterna. Señor, derriba mi reino y venga el tuyo. Y esa oración, si es sincera, lo cambiará todo, todo. A Dios sea la gloria. Oremos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.